Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de 7 cosas que me tienen un poco cansado durante toda esta cosa del coronavirus, entonces empecemos de una vez. La número 1 tiene que ver con creer que todo este virus es fabricado. De hecho, hay personas, científicos se llaman, que dicen que al menos por lo que han visto en sus microscopios, en sus estudios, el virus no presenta ningún rasgo que nos pueda decir que está fabricado. Obviamente si estuviera fabricado se notaría, las cosas que están hechas por el ser humano se notan bastante y sobre todo otros humanos lo notarían, entonces, sobre todo humanos que han estudiado para notar esas pequeñas diferencias. No creo que estemos tan allá. Obviamente hay armas bioquímicas, hay armas químicas, hay armas de diferentes tipos, pero no creo que estén tan avanzados ni los chinos ni nadie como para hacer un arma tan especializada como esta, y la verdad un arma que mataría de los mismos de ellos. O sea, no están matando una minoría étnica en China, que podríamos pensar que sería el objetivo de esta arma. Mataron a miles de personas en China. Entonces de pronto son más o menos de los números que ellos han dicho. Obviamente no podemos confiar tanto en los números de los chinos porque pues, es una dictadura al fin y al cabo, pero no podemos decir que es algo fabricado porque científicamente es una estupidez. Otra cosa de la que estoy bastante cansado es de los medios. Hay que tener mucho cuidado a quién le estamos poniendo atención durante esta pandemia. Obviamente hay que estar informados, obviamente hay que saber las cosas, hay que saber qué pasa en el mundo, hay que saber cómo avanza la vacuna, cómo avanza, digamos, cómo se riega un poco el virus por todos lados, pero hay que saber de dónde sacamos la información, sobre todo cuando estamos viendo canales han sido poco objetivos en el pasado con otros temas, y sobre todo redes sociales que dicen un poco cualquier cosa y no tienen un filtro, digamos, muy bueno, como Twitter o como Facebook. Entonces tengan cuidado de dónde sacan las informaciones, porque hay muchas mentiras, hay muchas estupideces que corren por todos lados y la mayoría de los medios, así sean grandes medios, no saben muy bien cómo filtrarlos. La tercera cosa son las quejas y 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 quejas de las personas que no puedo salir, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Ay, cómo era la vida antes, porque no la apreciábamos antes. Es un síndrome humano, la verdad, que siempre queremos lo que no tenemos. Eso es un clásico de la humanidad que poco o nada tiene que ver con lo que estamos sufriendo ahorita, y de hecho acabo de cometer un error. Estamos sufriendo, en verdad no estamos sufriendo, somos una sociedad tecnológicamente medio avanzada, tenemos muchas cosas en la casa como para sobrevivir, para alimentarnos, sobre todo para entretenernos, para, mejor dicho, vivir simplemente. Entonces dejemos de lamentarnos tanto con todas estas cosas que están pasando y sufriendo de la manera más estúpida del mundo, porque tenemos grandes ventajas por todos lados. Tenemos que dejar de quejarnos un poquito. Podría ser mejor, obviamente, pero estamos bastante bien, la gran mayoría. Hay muchas personas que obviamente están sufriendo, ellos sí, en este momento, pero no somos todos los que estamos sufriendo, y ciertamente no las personas que suben estados en Facebook y Twitter, Instagram, en fin, diciendo cómo la están pasando de mal. Las personas que en verdad la están pasando mal no tienen tiempo para decir estupideces en redes sociales. Otra cosa de la que estoy un poco cansado, la verdad, es de cómo toda la gente ahorita se acordó que hay que darle las gracias a los profesores, a los médicos, a las enfermeras, a todo el mundo, porque creo que hemos perdido, incluso en América Latina, donde lo hacemos bastante, hemos perdido el gracias, hemos perdido el por favor, el disculpe, cosas básicas de respeto y de civismo, no sé cómo era que se llamaba en el colegio, pero se ha perdido completamente, y ahora ordenan que tenemos que agradecerle a un grupo o al otro o al otro. Primero, no tengo por qué hacer nada de lo que me digan las redes sociales, incluso Instagram, que ahora tiene un loguito en el que puedes decir gracias a todo el mundo, que es una completa estupidez, porque primero yo le digo gracias a quien se me dé la gana, y segundo, no deberíamos estar forzando a nadie a hacer algo que es obvio, digamos, está claro, y espero que así como nosotros nos acordamos cuando tenemos que agradecer o no, que esos médicos y esas enfermeras se acuerden de cómo están sufriendo ahorita por la falta de objetos esenciales en los hospitales, cuando tengamos que votar la próxima vez por presidente y por senadores y por todo eso. Muchos de esos grandes doctores y enfermeras son personas extremadamente derechistas que votan por un sistema que es completamente fallido. El sistema privado de salud es una porquería, no solo en este país sino en todos los países, así que acordémonos de eso la próxima vez que decidamos sufrir por el sistema de salud que tenemos. La quinta cosa que me tiene cansado, de nuevo, tiene que ver con la desinformación, pero como muchas personas creen que Estados Unidos está manejando todo de la mejor manera posible, y la verdad es que lo están haciendo de la peor manera posible. Creo que ese es el país que peor ha manejado esto, y todavía lo siguen manejando mal porque quieren abrir el país cuando ni siquiera lo han cerrado en verdad en una semana. Entonces es bastante ridículo. Hay personas de Estados Unidos que creen que ya ha sido suficiente la cuarentena y que ya hay que volver, no sé qué. No han hecho
hecho ni siquiera cuarentena en muchos de los estados de Estados Unidos. Solo conocemos de Nueva York y California porque pues son los estados más poblados, pero la mayoría de estados adentro del país que no tienen muchos infectados no han hecho cuarentena ni nada, y es muy posible que el virus hasta ahora esté entrando en esos estados y que los empiece a afectar bastante duro. Entonces no crean que va a ser un paseo en cuanto al coronavirus en el mundo. Creo que todavía va a haber muchos casos, no tanto tal vez en la mayoría de países, pero créanme que Estados Unidos todavía no creo que haya visto lo peor de esto. Y si siguen manejando las cosas tan mal, pues, ¿qué les puedo decir? La sexta cosa que me tiene cansado son los videos de TikTok, que no he pedido ver porque no tengo la aplicación, pero como se pueden subir a Twitter, se pueden subir a Facebook, se pueden subir a Instagram sobre todo, he visto más de los que quisiera ver, la verdad. Son videos de personas que creen que son graciosas y en el contexto normal de la sociedad no lo son, y de hecho tampoco lo son ahora. Entonces es un poco extraño que todo el mundo crea que tiene la vena artística de la comedia. Créanme, no todos son chistosos, no todos son graciosos, y no estoy diciendo que yo lo sea, de pronto no lo soy, pero no estoy diciendo tampoco que ustedes lo sean porque no lo son. Entonces creo que muchas personas deberían dejar el TikTok a un lado porque no es lo suyo, la verdad. La séptima y última cosa que me tiene cansado son las personas que no entienden las reglas básicas de todo esto, no entienden lo de lavarse las manos, ni lo de los guantes, ni lo del tapabocas, ni lo de no salir, que es bastante simple. O sea, no entiendo cuál es la parte que no captan. O sea, hay gente que no entiende que puede ser asintomática y puede no tener nada, tener digamos cosas que se vean como toser, como no sé, que se ahoguen o algo así, no tiene síntomas claros. Entonces creen que como no se nota, entonces pues no pasa nada y no le está pasando nada a otras personas, cuando cada vez que, no sé, les dan la mano a otras personas le están transmitiendo este virus, que así no los mate porque no está matando a mucha gente en el contexto de la población mundial. Ha matado menos del 0,1% de la población mundial. No estoy diciendo que eso no sea grave, no estoy diciendo que esas muertes no sean graves, obviamente que son graves porque son muertes que se pueden haber prevenido si hubieran sistemas de salud mejores en la gran mayoría de los países. Muy pocos países están manejando esto de la mejor manera posible, tanto políticamente como socialmente, pero el caso es que hay que tomar todo en contexto y hay que darse cuenta de las cosas. Entonces, qué mejor que solo quedarse en la casa, disfrutar de la casa, vean películas, oigan música, empiecen a hacer arte, empiecen a cocinar, por ejemplo, aprendan algo nuevo, y por favor no pidan vacaciones, no pidan cosas estúpidas que ahorita no importan. Y de hecho, de nuevo, yo soy uno de los principales proponentes de que no haya vacaciones el resto de este año, porque ya las tenemos forzadas y en la casa, pero las tenemos. Entonces dejen de pensar en estupideces de irse de viaje no sé a dónde el resto del año. Para eso está 2021, un año más, un año menos, en fin, eso no va a cambiar nada. Entonces cálmense un poquito. Y estas son las 7 cosas que me tienen un poco cansado del coronavirus, pero hay cosas que la verdad estoy disfrutando bastante. Estoy disfrutando mi Nintendo Switch, estoy disfrutando cocinar más que nunca, estoy disfrutando tomar fotos, estoy disfrutando muchas cosas. Entonces relájense un poco, y suena feo, pero disfruten de este encierro, disfruten de la cuarentena, disfruten de estar con ustedes mismos, porque si no pueden estar con ustedes mismos hay un problema más grande que la cuarentena. Entonces muchas gracias por ver este video, comenten abajo qué es lo que piensan de todo lo que he dicho, den me gusta, compartan en redes sociales y obviamente suscríbanse a mi canal. Muchas gracias y hasta luego.